La enseñanza del español como lengua extranjera en educación secundaria puede ser compleja, sobre todo si tenemos alumnos extranjeros y hispanohablantes nativos en la misma aula. Por este motivo voy a dar unas nociones de cómo podemos enseñar español como lengua extranjera dependiendo mucho siempre del contexto. Todas las propuestas que voy a hacer, en cualquier caso, van a depender siempre precisamente de este elemento, por lo que cada profesor al final tendrá que decidir cuál de los tres métodos que propongo es el que más se adapta o el que mejor se adecua a su entorno. Voy a empezar con el perfil del estudiante, pero antes hay que recordar, hay que insistir en la idea que estoy segura de que todos sabéis, que es que enseñar siempre es enseñar con un método. No se puede enseñar sin método, mucho menos una lengua extranjera. El método, el enfoque elegido, por tanto, es el reflejo de la programación. La selección de este método importa, porque en ella es donde se encuentra nuestra filosofía de la enseñanza de la lengua extranjera. Por este motivo es importante tener en cuenta que la historia de los métodos de español como lengua extranjera, nos da muchas ideas sobre cómo enseñarla, cómo enseñar esta lengua, aunque algunos de ellos pueden ya no ser útiles como métodos, sino más bien como técnicas. Yo lo que propongo en todo caso es un método ecléctico que coja de cada uno lo que más nos interese a los docentes. En concreto voy a centrarme en el método directo, en el enfoque por tareas y algunas metodologías activas, dependiendo, como voy a decir a continuación, de los tres posibles contextos en los que nos encontramos en las aulas actuales de los institutos de enseñanza secundaria obligatoria y seguramente también bachillerato. El primer contexto es el de adolescentes extranjeros de distintas procedencias, todos ellos en la misma aula, lo que serían grupos lingüísticamente heterogéneos. Por ejemplo, 3 rumanos, 2 árabes, 5 ucranianos, todos ellos en la misma clase. Puedo tener la suerte de que estén juntos durante 2 o 3 horas a la semana y entonces pueda diseñar unidades didácticas centradas solamente en extranjeros. En este caso, el método que yo pueda elegir es variado, pero recomiendo empezar con el método directo, sobre todo si no soy experta en enseñanza de español como lengua extranjera. El segundo contexto en el que nos podemos encontrar es muy similar a este, con la diferencia de que los extranjeros son todos de la misma lengua. Por ejemplo, tengo que dar clase pues, a 4 chinos, a 5 rumanos, a 3 marroquíes, pero cada uno en una aula distinta. En este caso, el método recomendado es también el mismo, pero hay que tener en cuenta que puede darse la circunstancia de que ellos entre sí necesiten hablar su lengua. En este caso, yo recomiendo flexibilidad y empatía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir fundamentalmente que no olvidemos nunca la idea de que puede ser que lo único que les quede sea la lengua, con lo cual prohibirles hablar en ella o verlo como castigarlo no es excesivamente motivador para que ellos aprendan luego la nuestra. El tercer contexto en el que seguramente sea el más frecuente en el que nos encontremos es en el que se encuentran en las aulas de español como lengua extranjera, es decir, extranjeros, junto con enseñanza de español como lengua primera, es decir, nativos. Esto seguramente sea lo más común, es decir, que extranjeros y hispanohablantes estén juntos. En este caso, lo recomendable es utilizar metodologías activas, de manera que se puedan apoyar en los grupos y sobre todo en el aprendizaje cooperativo para poder aprender y enseñar a la vez la lengua española. ¿Cuál es el perfil del estudiante juvenil? El perfil del estudiante juvenil de español como lengua extranjera puede ser estudiado atendiendo a 3 aspectos fundamentales: los psicológico-cognitivos, los sociales contextuales y los lingüísticos. Los psicológico-cognitivos nos van a determinar qué es lo que ellos han vivido, qué motivaciones tienen, qué es lo que saben y, por tanto, determinan cómo debemos enseñarlo. Hay, en este caso, un método, que es el método directo, o las metodologías activas posteriores, dependiendo del grupo, como he dicho antes, de cuál sea la situación real, dependiendo también del nivel que tengan de español como lengua extranjera y de los recursos del centro y del docente. Es posible que algunos inmigrantes lleguen a España ya sabiendo un poquitín de español porque lo hayan podido estudiar como segunda o tercera lengua extranjera en su país de origen. Es posible que no. Lo mejor siempre es hacerles un test inicial para saber qué saben. Los aspectos sociales contextuales implican que enseñar. No debemos nunca olvidar todos aquellos aspectos externos que determinan su actitud ante la lengua, en este caso de acogida, porque no es exactamente lo mismo la lengua que ellos van a tener
en el instituto, en un contexto académico, la lengua del profesor, por así decirlo, que la lengua que ellos se encuentran luego en la calle, en el mismo instituto, pero en el patio, por ejemplo, o con sus compañeros en ambientes un poquito más distendidos. Tenemos que prestar atención a esta distinción entre español coloquial y español estándar, porque lo que nosotros creemos que decimos no siempre va a coincidir con lo que ellos en la realidad están oyendo. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo, de enseñar, que tener los oídos realmente abiertos. Los aspectos lingüísticos, finalmente, pasan por tener en cuenta qué lenguas son las que ellos saben. Hay que distinguir, por un lado, lengua de escritura. No podemos confundir un texto, por ejemplo, escrito en ucraniano, con la pronunciación de ese texto. En otras palabras, si a mí me dan una lista de la correspondencia entre los fonemas y las letras en cualquier lengua que se escriba con alfabeto cirílico, yo voy a poder leerla con un poquitín de esfuerzo. Lo que pasa es que igual no lo entiendo. Eso es lo que les puede pasar a ellos con el español. No nos tenemos por qué empeñar en que sepan leer español sin antes darles conocimientos de la lengua, conocimientos de la oralidad, vocabulario, gramática, etc. Veremos en todo caso que en los materiales que vamos a mostrar después una cosa va ligada a la otra, es decir, al final se empieza siempre con el abecedario, con el alfabeto, etc., porque es la manera de que ellos luego puedan acceder a los documentos escritos que les sirven para enseñar, para aprender la lengua extranjera, en este caso el español. ¿Cómo programamos entonces unidades didácticas en secundaria? El primer método que yo propongo es el de presentación, práctica y producción. ¿Por qué? Porque es un método, al principio, cuando no se sabe mucho, es un método sencillo para programar y eficaz a la larga para aprender. La presentación consiste en mostrar un input, un texto de muestra, que sea atractivo para los estudiantes. Puede ser una canción, una serie, un vídeo de TikTok, un cartel publicitario, una película, un cómic, cualquier texto que tenga algo de lengua, sobre lo que luego voy a profundizar. ¿Cómo profundizo? Mediante una práctica controlada al principio, un poquito más libre después. Esa práctica controlada primera yo recomiendo que sea una comprensión lectora o una comprensión auditiva muy similar a las que se pueden hacer con los estudiantes nativos. Lo normal es hacer primero reflexionar al estudiante sobre el contenido general del texto y luego sobre su léxico, su gramática. ¿Para qué? Para que en la siguiente práctica, que ya es un poquito más libre, ellos puedan aplicar ese conocimiento que acaban de utilizar aquí y finalmente producir algo. Evidentemente, en las primeras semanas de contacto con el idioma, la fase de producción puede omitirse, de manera que se puede hacer una unidad didáctica, presentación práctica, y quizá dejar la producción para más adelante, cuando ellos ya puedan crear algo de output, es decir, puedan escribir una frase, pueden hablar un poquito, presentar a alguien, etc., en la lengua extranjera, en este caso el español. Vamos a ver algunos materiales de algunas editoriales, no son muchas las que ponen a su disposición material de enseñanza de español como lengua extranjera para jóvenes. El ejemplo que vamos a ver ahora es Espacio Joven de Dinumen. Vamos a ver que en las dos primeras páginas lo que hacen es presentar. Comienza con una imagen, unos niños, y pone, fíjate en la imagen y elige la opción correcta. Esto es una comprensión lectora sin texto, es decir, es una comprensión simplemente visual. Son dibujos, una fotografía que se les pide a los estudiantes que comprendan. Una vez que entran en ese contexto, está utilizado para contextualizar, entonces ya sí se les pide escucha completa. Hay una serie de audios en los que se presentan distintas personas. Van utilizándose de ejemplos. Esto es la presentación. Los niños, los chicos, van utilizando estas formas de presentarse como ejemplo para luego ellos poder hacerlo al final. En la siguiente actividad se puede ver cómo, por ejemplo, pone escucha el diálogo y contesta verdadero o falso. Escucha el diálogo implica que van a poder acceder primero a un contexto creado, pero luego también van a poder leerlo, con lo cual ya les estamos dejando bastante campo, bastante libertad para poder leer en esa lengua extranjera. Recordemos que estos adolescentes saben leer y escribir en su lengua materna, no importa que sea otro alfabeto. Insisto, en el momento en que alguien les explique un poquito, les ponga las correspondencias, fonema, letra, van a entender perfectamente cómo funciona el español, porque no es distinto, es su lengua, en el caso de los ucranianos o en el caso de los marroquíes, si saben árabe, si saben leer en árabe, son lenguas al final que se escriben con sistemas de escritura alfabéticos. Es verdad que en el caso del árabe va de derecha a izquierda y el ucraniano de izquierda a derecha como el nuestro, pero no es el espíritu, digamos, de ese sistema de escritura no es excesivamente distinto del latino, que es el nuestro, ¿no? Y es posible también que estos chicos, que estas chicas sepan
inglés, con lo cual ya han estado en contacto con el alfabeto latino. Entonces, en realidad, no van a tener excesivos problemas si tienen la motivación alta, lógicamente, para entender enseguida la lectura en español. Otra cosa, como decía antes, es que entiendan las palabras, pero lo que es, digamos, la relación fonema y letra no debería suponerles grandes problemas. Igual que a nosotros, con un poquito de esfuerzo, tampoco nos supone un gran problema hacer esa relación entre el fonema y la letra en una lengua como el ucraniano, es decir, en alfabeto cirílico. Entonces, se les escucha en el diálogo, contestan verdadero o falso, escucha otra vez y repite, mira las diferencias, son todo práctica, 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 presentación y práctica. Ya viene un cuadro, en la siguiente página aparece un cuadradito donde se les resume las herramientas lingüísticas más importantes para saludar, para presentarse, para presentar a alguien. Fíjate en las imágenes y relaciónalas con su diálogo, nueva comprensión lectora y visual, porque son imágenes. Por tanto, estamos utilizando todo el tiempo imágenes, muy importante, porque si no, no van a entender el contexto, no saben de qué estamos hablando. Y al final hay una actividad de producción. Mira estas personas famosas, elige una de ellas, imagina que eres tú y preséntate a tu compañero. Si hay una persona que por lo que sea siente cierto pudor o no quiere presentarse porque no se siente a gusto consigo mismo, se le pide que presente a una persona famosa. Puede ocurrir que no las conozcan, pero para eso estarían los nativos. Y si están en un grupo de ellos aislados, es el mismo profesor el que dice, bueno, que sepamos que este es Rafa Nadal o este es Fernando Torres o los personajes de moda del momento que queramos llevar a clase, que podemos llevar fotografías también actualizadas independientemente de lo que diga el manual. Otro ejemplo que voy a traer a colación es de la editorial Sgel, donde se ven presentación, las 5 primeras actividades. Primero, tienen que escuchar, igual que antes, escuchan un diálogo. Los diálogos los podemos hacer nosotros también, igual que podemos grabar nuestros propios audios sin ningún problema, independientemente de que tengamos o no material a nuestra disposición. Práctica, práctica, práctica sobre la familia y fijémonos luego en que aparece vocabulario y gramática. Se pone el foco en el vocabulario y en la gramática para al final, en la actividad 11, pueden hablar en grupos de 4, como son tus padres y tus hermanos. Lógicamente estos temas pueden ser complicados, pero uno de los primeros campos semánticos que se debe trabajar en la enseñanza de una lengua extranjera es el de la familia. En este caso, yo dejo a la decisión del docente aplicar este tipo de conocimientos, este tipo de enseñanzas al aula dependiendo de su sensibilidad y de su flexibilidad, ¿no? Recordemos siempre el concepto de empatía. El tercer ejemplo, compañeros de la editorial también Sgel. En este caso, mucho más breve, vemos cómo se pasa de la práctica directamente a la producción, de la presentación directamente a la producción. ¿Cómo ocurre esto? Lee el texto y di si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Es una comprensión lectora pura y dura, no tiene ninguna complejidad. Pero al final dice, bueno, escucha la declaración, complementa y luego en la tercera actividad, ¿y tu compañero qué hizo el fin de semana pasado? Evidentemente, para que pueda hacer esto, ha tenido que hablar antes de distintas tareas, de distintas actividades posibilitadoras, porque si no, no es posible llegar de simplemente leer un texto a que digas lo que ha hecho tu compañero. ¿De acuerdo? Se nota que en este caso esta secuencia ya forma parte de una recopilación posterior, de una recopilación casi final del tema centrado fundamentalmente en el pretérito perfecto. Esto puede ser también un error, centrarnos solamente en cuestiones gramaticales cuando lo que ellos necesitan comunicarse. ¿De acuerdo? Por este motivo sugiero siempre elegir temas, elegir materiales que se centren fundamentalmente en la comunicación, que nos aseguremos de que la tarea final sea comunicativa, no esté centrado tanto en enseñar solo vocabulario o solo gramática sin contexto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de metodologías activas. ¿Cuándo puede ser útil utilizarlas? Cuando en clase tenemos mezclados alumnos que saben la lengua española porque son nativos y otros que son extranjeros y por tanto apenas la conocen. ¿Por qué estas metodologías pueden ser útiles? Porque pedimos el aprendizaje cooperativo. Fomentamos que de alguna forma ellos creen vínculos con sus compañeros para que su aprendizaje se convierta casi en una adquisición y se haga mucho más rápido. Evidentemente, a partir de los 12 años esto se complica, no son ya niños de primaria, ya son adolescentes y su adquisición puede verse un poquito ralentizada, pero eso no significa que no sea posible. Es decir, con una buena motivación y ganas y lazos afectivos, la adquisición es, desde luego, igualmente eficaz que si hubiera ocurrido 5 o 10 años antes.
Los alumnos son el centro de aprendizaje, es una de las premisas básicas de estas metodologías activas. Hay que fomentar la diversidad del aprendizaje, hay que hacerlo significativo, es decir, aprender siempre para algo. Por eso el enfoque comunicativo es útil, porque los chavales se ven dentro de contextos comunicativos reales, aunque sean de aula, lo suficientemente realistas como para que luego puedan aplicarlos en la calle. Y eso es desde luego muy motivador. Se rompe también la frontalidad de la clase magistral, no es el profesor el que explica, sino que son sus compañeros, son sus iguales. Y al ser sus iguales, esto permite que, como he dicho antes, creen lazos afectivos, lo que a su vez fomenta el aprendizaje entre ellos. Involucra al alumno, lo emociona, se diluyen en teoría los conflictos porque todos sienten que colaboran, todos tienen que ayudar. Al fin y al cabo esto es una situación sobrevenida para todos. Permite la combinación de procesos de razonamiento inductivo y de razonamiento deductivo. Y lo más importante siempre, que los sorprenda, que de alguna forma se les deje estar en su elemento, que creen su propio espacio, pero sobre todo que los sorprenda, que les dé algo que ellos no esperan. Para hacer esto, lo ideal es que cada unidad didáctica integre estos elementos. Primero, dinámicas grupales variadas. Por ejemplo, bolas de nieve, parejas, grupos pequeños, individuos. ¿Qué es una bola de nieve? Primero individual, luego en parejas, luego en grupos de 4 y luego a veces, si se llega a dar el caso, en grupos de 8. Inteligencias múltiples: musical, corporal, cinestésica, interpersonal, lingüístico-verbal, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, visual-espacial. ¿Por qué? Porque el que no es bueno en una puede serlo en otra. Y al final de lo que se trata es de que aprendan el idioma. Pues si una persona prefiere aprenderlo, es naturalista y lo que le gusta es aprender vocabulario relacionado con la naturaleza y por ahí le enganchamos para que aprenda más español, pues perfecto. Otra persona es más lógico-matemática, pues le ponemos un enigma matemático en español para que le piquemos la curiosidad, como he dicho antes, le sorprendamos y de esta manera consigamos que se enganche al aprendizaje, ¿no? Que lo convierta en un reto conseguible, ¿no? Importante, tercer punto, actividades de la lengua en las modalidades oral y escrita. Es decir, hay que intercalar siempre expresión con comprensión, interacción y mediación. Evidentemente, la expresión al principio va a ser pequeña porque no tienen herramientas lingüísticas, pero siempre puede haber alguno que se atreva a romper el hielo desde el principio, pues que lo rompa sin problema. Interacción implica dialogar, no solamente hablar a modo de monólogo. Lo que estoy haciendo yo ahora es simplemente una expresión oral, ¿no? Si ya hablo con alguien ya se convierte en una interacción. Y luego estaría la mediación. La mediación implica una especie de traducción o de interpretación entre unos y otros. Por ejemplo, si un estudiante ucraniano de pronto tiene un nivel de español un poquito superior a sus compañeros ucranianos, es posible que haga de intermediario entre ellos y los hispanohablantes nativos, que son los que no le van a entender en principio, entonces, o de los que necesita algo. Eso también es importante porque la mediación al fin y al cabo es una de las actividades de la lengua reflejadas en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Importante también que haya multitud de ejemplos discursivos de los ámbitos de mayor interés para ellos, que sean personal, familiar, educativo y puede que en un primer momento o en un segundo momento también profesional, que ya se les explique un poquito con qué quieres ser, en qué quieres trabajar, tipo de campos semánticos que pueden ser en un primer momento delicados, pero que a la larga les da la opción de pensar en un futuro, algo que es posible, que hay un proyecto de vida y que pueden conseguirlo pese a todo lo que hayan vivido. Evidentemente, esta sensibilidad depende del profesor y depende del aula y depende del grupo, pero en principio es interesante también verlo, sobre todo si los tenemos en conjunto con los nativos, ¿no? Con los españoles. Hay que ser variados también enseñando competencias lingüísticas, pragmáticas y sociolingüísticas, sin olvidar nunca las transversales. ¿A qué me refiero con las transversales? Autonomía en el aprendizaje, trabajo en equipo, adaptabilidad, competencias digitales, interacción social, creatividad, liderazgo, responsabilidad, aprendizaje continuo, resolución de problemas. Todas estas las vamos a ver ahora en la siguiente, tanto en el enfoque por tareas en el que estamos como en las metodologías activas. En cuanto a las fases de la programación del enfoque por tareas, vemos que en primer lugar hay que elegir el tema que pueda ser de su interés. Hay que definir los objetivos, los contenidos y las competencias que ese tema permite trabajar. Hay que diseñar una tarea final que cubra la mayor parte de dichos objetivos, contenidos y competencias. Hay que hacer una lista de los conocimientos necesarios para que lleven a cabo esa tarea final.
una secuenciación de tareas posibilitadoras que les permitan realizar la tarea final, lógicamente porque no tiene sentido que yo les pida como tarea final algo que no han trabajado antes o algo que no han practicado antes, ¿de acuerdo? No tiene sentido que yo evalúe algo que no me he propuesto en los objetivos iniciales de la secuencia didáctica, no tiene ningún sentido. Y finalmente, como digo, hay que evaluar esa tarea final. Vamos a ver a continuación, ya dentro de las metodologías activas, ejemplos que pueden servir también para el enfoque por tareas. La diferencia al final es una cuestión de grado. En el momento en que yo pienso en un enfoque por tareas, estoy pensando en una tarea que igual ellos puedan hacer en 4, 5 o 6 sesiones. Una metodología activa, es decir, un estudio de caso, problemas, proyectos, como vamos a ver ahora, implica algo mucho más complejo, mucho más, puede ser a la larga, que al final les lleve a resolver un problema que implique no solo el uso de la lengua, sino también la satisfacción de haber resuelto ese problema, con lo que estamos diciendo de unir esas competencias lingüísticas con las competencias transversales anteriormente citadas. Vamos entonces con algunos ejemplos del aprendizaje basado en proyectos. Como he dicho antes, es una cuestión de grado. El método directo, presentación, práctica y producción, en el fondo es la esencia de los otros tres. El enfoque por tareas hace un poquito más complicada esa producción, es decir, en vez de que la producción sea una simple frase en los niveles iniciales, ya en niveles intermedios un enfoque por tareas implica hacer cosas con las palabras, y ya un proyecto implica un trabajo colaborativo, una investigación, implica acciones mucho más complejas cognitivamente y por tanto también lingüísticamente, porque va a requerir de ellos más esfuerzo en relación también con vínculos, con empatía hacia los demás, porque van a necesitar ayuda mutua. Y esto es también interesante, sobre todo cuando hablamos del aprendizaje cooperativo, ¿no? La interdependencia. Como decía, para el aprendizaje basado en proyectos hay que elegir una pregunta motivadora. Hay que establecer objetivos, competencias, contenidos curriculares. Es decir, en el fondo, si nos apoyamos en el currículo, la mitad del trabajo la tenemos hecha, porque es tan sencillo como coger elementos que necesito desarrollar, convertirlos en una tarea o en una pregunta motivadora y a partir de ahí buscar algo que lo una de tal manera que les permita a ellos entender cómo es posible el aprendizaje de la lengua para hacer ese problema, para resolver ese problema que en ese momento el profesor ha decidido que tienen que resolver, ¿no? En tercer lugar, habría que definir ese producto final, en el fondo es una tarea, puede ser, por ejemplo, hacer una obra de teatro, un musical, un simulacro de feria inmobiliaria, un proyecto de ciencias, un informe técnico, puede ser individual, puede ser en parejas, puede ser en grupos. Formar los equipos, planificar el proyecto y su desarrollo, investigar, analizar y acordar, construir un prototipo del que luego recibir feedback. Es decir, es muy importante que yo les deje que el profesor les deje un periodo de tiempo para que ellos puedan recibir el feedback, porque si no, no van a saber si están yendo por el buen camino o no. Y si son nativos, tanto como si son nativos como si son extranjeros, van a necesitar que se les diga no solo si la estructura se ajusta a lo esperable, sino también si lo lingüístico es correcto, es decir, están aprendiendo o no están aprendiendo la lengua, que es el objetivo final, ¿no? Elaboran el producto, lo presentan, difunden los resultados y al final siempre cabe un poquito de reflexión, un poquito de evaluación, tanto sobre el proceso en sí mismo como, lógicamente, evaluación sobre su aprendizaje, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo como una pregunta motivadora, pues, ¿cuál es el medio de comunicación más influyente para la población en general? Por ejemplo, ¿qué información se puede compartir por Internet y qué datos deben callarse? Por ejemplo, ¿no? Las redes sociales es un tema que a ellos les interesa mucho, sean extranjeros o no. Antes que extranjeros son jóvenes, con lo cual el interés que van a tener va a ser idéntico al que tienen los jóvenes españoles, ¿no? Otra pregunta posible, ¿el uso del teléfono móvil refuerza la amistad entre los adolescentes o el amor? Es decir, este tipo de temas que a ellos al final les enganchan es de lo que se trata, porque si conseguimos engancharlos van a poder aprender de una forma mucho más rápida, ¿no? Los objetivos, las competencias, los contenidos, todo esto es importante de cara sobre todo a tener bien claro que lo que enseñamos está dentro de los currículos, pero para mí es mucho más importante saber definir el producto final. ¿Qué quiero yo que hagan? ¿Cómo voy a evaluarlo? Bueno, pues un ejemplo. Quiero que expongan de forma oral los resultados de una investigación propia sobre una de estas preguntas propuestas al principio. Para ello necesitan elaborar un guión de apoyo que se utilizará en la presentación de la investigación, que tiene que estar compuesto, claro, por introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, en este momento formamos los equipos.
Ya sabemos lo que ocurre con estas cosas. Si los forma el profesor, puede tener unas ventajas, como que utiliza los distintos estilos de aprendizaje para hacerlos heterogéneos y que ellos, incluso conocimientos lingüísticos, para hacerlos heterogéneos y que entre ellos se apoyen, o puede ser también, bueno, pues puede causar otros problemas. Si los organizan los alumnos, al final ellos se conocen, saben cómo funcionan, pero no salen de su zona de confort y nos arriesgamos a que se creen, digamos, guetos o a que los extranjeros no aprendan o pierdan esa oportunidad de estar en contacto con nativos, y que es al final donde va a venir el aprendizaje de una forma un poquitín más acelerada, que es lo que necesitan para poder incorporarse rápidamente a todas las asignaturas, ¿no? Se planifica, por tanto, hemos dicho, sintetizando así al principio, elegimos el tema o lo eligen ellos, elaboran el guión, preparan esa exposición oral, repartiéndose los temas, decidiendo dónde se hará, quién expondrá cada parte, qué elementos tendrán de apoyo, si van a usar diapositivas, si va a ser un mural, si van a utilizar vídeos, audios, lo que sea, lo que les interese. ¿A qué público lo dirigirán? Si va a ser solamente dentro del aula, a sus compañeros de clase, o si quieren abrirlo al colegio, al instituto, al centro, si quieren abrirlo incluso a hacerlo abierto por las redes sociales, incluso que graben un TikTok final o un vídeo pequeño y lo suban a YouTube, cualquier cosa así, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues vestimenta, distribución del espacio, etc. La siguiente fase entonces es, una vez que ya saben el tema y saben qué tienen que hacer, cómo tienen que acabar, cómo tienen que enfocarlo, por tanto, tienen que decidir exactamente la perspectiva que quieren hacer, es decir, cómo quieren investigar. Lógicamente, si son de primero o segundo de la ESO, pues se les da más ayudas, y si son de tercero o cuarto, ya incluso bachillerato, se les da menos ayudas, es decir, dependiendo del nivel, lógicamente ellos van a saber un poquito más, manejarse o menos, ¿no? Lo importante en cualquier caso es que digan realmente qué enfoque quieren darle, pues si quieren que sea teórico, un estudio de campo, si quieren que sea histórico, si quieren que sea actual, etc. Buscan las fuentes documentales fiables que el profesor tiene que darles, es decir, lo ideal es que les demos una lista de páginas web o una lista de recursos, de actividades, de libros, de artículos o de lo que corresponda que ellos puedan leer, de blogs, etc. Y luego definir las fuentes experimentales. En pantalla vemos algunos ejemplos de tipos de investigación posibles, y este es el momento en el que ellos hacen un prototipo, es decir, ellos hacen algo, una especie de borrador, que luego el docente tiene que revisar antes de pasar a la siguiente fase, que es ya la de la exposición, ¿no? Lo ideal en este caso es que ellos le entreguen al profesor el guión y que él o ella pues, se lo devuelva revisado, y con este guión ya trabaje en la exposición oral, por ejemplo. ¿Por qué digo la exposición oral? Porque es probable que los extranjeros, antes que desenvolverse de forma escrita, lo hagan de forma oral. Evidentemente depende mucho de cada estudiante, pero es más probable porque al final es más inmediata la necesidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, por tanto, este tiempo para trabajar sobre el borrador, la importancia de darles también opciones para que incorporen los cambios, es decir, no sirve de nada que se lo devuelva corregido hoy y que ya mañana tengan la exposición oral, tengo que darles un poquito de tiempo. Y luego, a la hora de presentar el producto, hay que tener, por tanto, elementos que hay que evaluar, distintos elementos relacionados con la expresión oral, como la dicción, la fluidez, el ritmo o la corporalidad. Esto, evidentemente, es distinto para los extranjeros que para los nativos, es decir, los hispanohablantes, lógicamente, como ya dominan la lengua, tendrán que fijarse en una serie de aspectos que serán distintos de los que se tengan que fijar los extranjeros. Se pasará entonces a evaluar ese producto final. Hay en pantalla una rúbrica posible, se puede utilizar cualquier otra útil. Y, lógicamente, luego hay que autoevaluar. Hay que autoevaluarse ellos mismos. Es importante que sean conscientes de qué es lo que han aprendido a lo largo de la secuencia didáctica, que he aprendido, he trabajado de verdad en grupo, he ayudado a mi grupo, he resuelto problemas, he comprendido el guión de apoyo. Y también el docente tiene que hacer alguna reflexión sobre la gestión de aula que ha tenido. ¿Ha funcionado esta unidad didáctica? ¿Han mejorado su expresión oral? ¿Han cooperado? ¿Han participado? Nativos y extranjeros, ¿ha habido algún problema? ¿Se han apoyado entre ellos? ¿No? Etcétera. Vamos a poner ahora algún ejemplo, un estudio de casos que estaría dentro de los proyectos. Los casos en realidad son historias que se cuentan para, como decía antes, para picar su curiosidad. Se pueden extraer de numerosísimos libros, por ejemplo, Daniel Cassani y Luna y Sanz tienen un libro muy interesante que es Enseñar lengua, es un clásico.
con un montón de casos. Libros de filosofía pueden ser también muy interesantes porque dan enigmas, crean problemas, crean situaciones un poquito raras sobre las que pensar. Entonces, cuando de lo que se trata al final es de aprender el idioma, en el fondo lo que importa es enganchar. Como digo, enganchar llama su atención, ¿no? Uno de los casos que tenemos, por ejemplo, se puede ver en pantalla, es un enigma clásico. Dice: un hombre está sentado en una butaca. De repente se levanta, sube al piso de arriba y abre una luz. Vuelve a bajar, saca una pistola de un cajón y se pega un tiro en la cabeza. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿cómo se puede explotar esto? En el aula se les entrega el texto a los estudiantes en parejas, preferentemente mixtas, es decir, español, no español, extranjero, hispanohablante. Preparan una lista de preguntas de sí o no que van a tener que hacer al profesor. En grupos de 4 filtran las preguntas. Aquí estaríamos con la dinámica de la bola de nieve, ¿no? Primero parejas, luego grupos de 4, si se considera necesario 8. Se nombra un portavoz por cada grupo de 4. Por turnos, cada grupo hace las preguntas que han decidido hacer al docente y este responde con sí o no. Van tomando todos nota de las respuestas. Y ya cuando el profesor decide que se termina o que ya lo han averiguado, es cuando se les pide, por ejemplo, que redacten un caso similar para el día siguiente, para que al día siguiente puedan compartir enigmas parecidos y puedan, por tanto, seguir interactuando de forma oral. Otras formas de explotar esto es, en lugar de darles el texto, pues se les dicta. Entonces, se trabaja primero otras competencias, ¿no? La escucha activa, por ejemplo. Se le puede dar el texto a un alumno y que lo dicte él. Pueden leerlo incluso 4 alumnos y luego se les pide que vayan por la clase comentándoselo a los demás. Esto depende de cuántos alumnos tengamos en el aula, depende de si son todos extranjeros, si son todos nativos, extranjeros mezclados, si son etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son ideas que luego cada docente tendrá que adaptar, como dije al principio, a su propio contexto. Después de esto, en cualquier caso, tienen que leer el texto, conversar por grupos para entenderlo y debatirlo para solucionarlo. Otro ejemplo, tenemos una técnica de aprendizaje cooperativo llamada puzzle de Aronson, que implica la división en grupos de 3 a los distintos alumnos. Entonces, tienen que ser grupos de 3. Al alumno A se le da el texto A, al alumno B se le da el texto B y al alumno C se le da el texto C. Primero se les deja que cada alumno lea su texto. Luego se les pide mezclar todos los unos, todos los doses y todos los treses, se juntan, de manera que aclaran las dudas sobre los distintos textos. Si el profesor tiene tiempo para prepararlo, lo suyo es que elija los textos en función de la dificultad y en función de los alumnos que luego vaya a ver en clase. Por ejemplo, puedo hacer un texto 1 y 2 de nivel complejo normal para un estudiante nativo, digamos, un español, pero el texto 3 pasa a ser de nivel un poquitín más fácil porque se lo voy a repartir solamente a los extranjeros. Les permito participar en la dinámica, pero juego con el nivel de dificultad de los textos, ¿no? Una vez que se han juntado entre todos, vuelven al grupo matriz, que se dice al grupo nodriza, y entonces comparten lo que han hablado con los demás. De manera que les quede claras las dudas y todos sean capaces de responder a cualquier pregunta que el profesor les haría sobre cualquiera de los textos, aunque no lo hayan leído. En la pantalla tienen un ejemplo concreto, como he dicho antes, del libro de filosofía de Cohen, con varios enigmas que recomiendo abiertamente, porque la filosofía y la lengua al final van siempre de la mano, es imposible separarlas. Y bueno, es un dilema, al final es el dilema del prisionero, planteado a partir de una narración bastante interesante, que yo recomendaría llevar a clase ya en niveles mínimo B1, nivel de español como lengua extranjera. Entonces, como estamos viendo, los casos lingüísticos implicarían primero comprensión auditiva como input inicial, imágenes, textos, lo que sea, lectura y comprensión de las notas ocasionadas por esa comprensión auditiva, confirmación de la comprensión en parejas o grupos, debatir y debate en grupos para solucionarlo. Frente a estos casos, tenemos los casos metalingüísticos, en los cuales se hace al alumno reflexionar sobre la lengua. Se les presenta una situación, se les añade una serie de preguntas, se les da una serie de conceptos y se diseñan unas tareas de afianzamiento. Evidentemente, como he dicho antes, esto ya es un nivel de complejidad mayor, con lo cual es muy importante hacerlo directamente con nativos o si están ellos solos, entonces tiene que hacerse de una forma un poco más sencilla, más básica. Por ejemplo, una situación, Carmen de 6 años ha escrito un texto con bastantes faltas de ortografía y se le pide al adolescente que diga por un lado si es correcto, si es incorrecto, cómo lo corregirías, ¿no? Piensas que esta niña tiene un problema de aprendizaje o que está aplicando otras reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de preguntas que a partir de un texto concreto
el adolescente o la adolescente piensa sobre lo que está ocurriendo. Entonces, es una forma de pedirle ayuda, es una forma de decir, oye, puede ser útil para niños pequeños que todavía no saben escribir ni siquiera en español, porque el español no es fácil. Por eso a ti también te cuesta escribir en español, porque no es fácil. Hay que dedicar mucho tiempo, incluso las niñas pequeñas de 6 años tienen problemas. Es una forma también de motivarlo. Podemos ver en pantalla una serie de ejemplos con conceptos sobre los que podrían reflexionar. Ya digo, está esto pensado para hacer tanto con nativos como con extranjeros en la misma aula. Y al final, una pequeña tarea final, pues escribir un párrafo que continúe la historia de la niña, ¿no? Otro ejemplo de caso metalingüístico es que John, un dublinés de 20 años que está estudiando español, le hace esta pregunta a su profesora, con muy buen juicio. Dice, si de gato es gata y de perro es perra, ¿por qué de caballo no es caballa? Claro, el adolescente extranjero va a decir, pues es que este chico tiene razón, porque caballo, caballa. Entonces un nativo seguramente le explique, no, el femenino de caballo no es caballa, es yegua. ¿Y qué es caballa? Entonces pueden buscar en el diccionario qué es caballa. Y a partir de aquí crear una lista de palabras que les permita distinguir entre aquellos sustantivos con género OA, o sea, con una regla, digamos, más regular, y aquellos otros en los que el femenino o el masculino se crea con una palabra diferente. En cualquiera de los casos, como tarea final, se les puede pedir que compartan esta lista con 3 compañeros y la vayan ampliando, hasta que entre todos los alumnos de la clase generen una lista gigante que puedan poner a modo de mural, por ejemplo, para que lo aprendan, ¿no? Esto a los nativos no les viene tampoco mal si luego se pone determinados conceptos como léxico, género, epiceno, etc., ¿no? Finalmente, el ejemplo relacionado con pragmática sociolingüística me parece también muy interesante. Es la situación de una mujer salvadoreña que va a tener una cita con un español y entonces ella se ha puesto muy guapa, se ha arreglado mucho y sin embargo el hombre dice guácala. ¿Y qué ocurre cuando dice guácala? Que la chica se queda sorprendida y un poco triste. Dice, ¿pero qué hice? Claro, ¿cómo es posible que digas guácala con todas las ganas que tenía el chico de lanzarle un piropo a la chica y que ella de pronto se sienta como que se les hace investigar, se les hace ser conscientes de que hay variedades del español, de que en cada sitio se habla de una forma distinta? La palabra guácala además viene en el diccionario de 2 maneras diferentes y se les puede picar la curiosidad para decir, ¿por qué si el chico piensa que le está lanzando un piropo, ella siente que es algo malo, ¿no? Bueno, la solución os la cuento. Guácala significa qué asco. Entonces, claro, si estamos en una cita y alguien nos dice qué asco, pues lógicamente no nos va a hacer mucha gracia. ¿Cómo van a ver esto los extranjeros? Ellos, cuando ya tengan un nivel un poquitín A2, B1 de español, ya podrán expresar variedades de su propia lengua y van a explicar que ellos tampoco hablan igual en todas partes, ¿no? Y si hay varios extranjeros del mismo país en la misma aula, se van a dar cuenta de que pues a lo mejor mi acento es este, mi acento es este otro, y van a ver que eso al final es enriquecedor, ¿no? Para finalizar esta tarea hay una web que podéis también utilizar para trabajar los acentos del español, que es interesante, pero bueno, hay muchísimos materiales que pueden ser también interesantes, sobre todo si tenemos hispanohablantes de distintas regiones en nuestras clases, regiones o países, ¿no? Antes de terminar, quería hacer una mención a la atención a la diversidad que permite el currículum multinivel. El currículum multinivel está pensado más para hacer diferencias en el aprendizaje, en los diferentes grados de aprendizaje, es decir, crear distintos niveles de aprendizaje dependiendo de la distinta diversidad funcional, pero puede ser también muy útil su espíritu, su esencia, para diseñar una clase de español como lengua extranjera cuando tenemos alumnos de distintos niveles lingüísticos dentro de la misma aula, ¿no? Es interesante, por tanto, tenerlo también en cuenta y ver un poco cómo se puede distinguir el nivel 1 del nivel 2 del nivel 3, y cada estudiante tiene que ir por un camino porque sus recursos lingüísticos van a ser lógicamente distintos. Como síntesis final, nos queda entonces decir que conviene siempre analizar el perfil del alumnado para programar en función de sus necesidades comunicativas, de su edad, de sus intereses, también de sus vivencias previas. El enfoque por tareas, junto con el método directo y los proyectos, casos, problemas,
Creo que es un enfoque que se presta bastante a la flexibilidad necesaria en este tipo de aulas multiculturales, interculturales, de difícil diversidad, de difícil gestión de la diversidad. Y por tanto creo que es lo suficientemente flexible para que sea complementario uno de los otros dos. Es decir, dependiendo de la complejidad que yo tenga en mi aula, podré utilizar uno, otro o una mezcla de ellos, siempre en función, como digo, de los distintos estudiantes, de sus intereses, necesidades, etc. Creo que además es motivador porque les permite hacer cosas con las palabras y por tanto ver fehacientemente cómo avanzan en su propio proceso de aprendizaje, pero no conviene olvidar la lengua que emplea el profesor no es exactamente la misma que ellos van a oír en la calle, porque estamos en diferentes registros. No hay que olvidar que las exigencias comunicativas de la escuela no siempre son comprensibles, ni siquiera por los niños nativos, por los jóvenes nativos, con lo cual hay que tener también quizá un poquitín más de comprensión por los extranjeros, que de pronto están en un sistema educativo totalmente ajeno a ellos. Y, naturalmente, los esquemas de conocimiento son igualmente complejos. Clasificar, categorizar, definir, describir, comparar. Lo han estado haciendo en una lengua, la suya, quizá en dos, y de pronto, de la noche a la mañana, tienen que hacerlo en una tercera. Tengamos un poquito de paciencia.